Muy buenas tardes a todos, reciban un cordial saludo desde la Asociación Uninorte. El día de hoy estaremos compartiendo una nueva videoconferencia sobre cáncer de pulmón a cargo del profesor Dr. Carlos Rubén Arce Aranda. Él es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Nacional de Asunción, especialista en cirugía general, especialista en didáctica universitaria y metodología de la investigación. Es además especialista en cirugía torácica y cardiovascular por la Universidad Claude Bernard Lyon de Francia, socio fundador de la SOCEN UNA y del capítulo de cirugía torácica dependiente de la Sociedad Paraguaya de Cirugía, socio activo del Círculo Paraguayo de Médicos, de la Sociedad Paraguaya de Cirugía y de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Endoscópica, en donde actualmente ocupa el cargo de vicepresidente. Es además secretario de la Asociación Iberoamericana de Cirugía Torácica, cirujano torácico y coordinador académico de posgrado de la especialidad en cirugía torácica del Instituto Nacional de Cardiología, autor de varios trabajos de investigación y de libros de cirugía. Agradeciendo una vez más la presencia de cada uno de ustedes, damos inicio a esta videoconferencia en la tarde de hoy. Así que adelante, doctor, estamos con usted. Muy buenos días. En este capítulo vamos a hablar del cáncer de pulmón. Vamos a tratar un poco de lo que es la etiopatogenia, la epidemiología, las manifestaciones clínicas, cómo se hace el diagnóstico y por supuesto vamos a orientar el manejo de este tipo de pacientes. Entonces esta es una diapositiva que me parece muy interesante y que retiene uno de los objetivos del presente capítulo. Cuando nosotros vemos un nódulo pulmonar, una mancha en una radiografía de tórax, una mancha a nivel del parénquima pulmonar, debemos sospechar y agotar todos los estudios necesarios para demostrar o descartar que ese nódulo pulmonar no sea un cáncer de pulmón. No importa a qué edad estamos hablando, ¿sí? Todo nódulo pulmonar debe ser considerado cáncer hasta demostrar lo contrario, sobre todo en grupos de riesgo. Y a lo largo de la charla de hoy vamos a ver que el grupo de riesgo fácilmente identificable son los pacientes fumadores. Entonces, si tenemos un paciente que fuma y que aparece una mancha en el pulmón, debemos estar ante la sospecha de un cáncer de pulmón. Actualmente, el cáncer de pulmón en los países industrializados es el enemigo público número uno. Representa la causa de aproximadamente 1/3 de los fallecimientos por cáncer en varones y constituye el 13% de todos los cánceres en ambos sexos. Hoy en día representa el cáncer más frecuente en el mundo. Estamos hablando de alrededor del 12.6% de todos los cánceres diagnosticados como nuevos en un año y casi el 18% de las muertes por cáncer en un mismo año. Si nosotros eso extrapolamos a cifras reales, vemos que 1.2 millones de personas son diagnosticadas por cáncer y casi 1.1 millones de personas mueren a consecuencia de un cáncer de pulmón. Hasta el momento la relación sigue siendo relación entre el varón y la mujer sigue teniendo una ligera predilección en el sexo masculino. Pero no se preocupen, las mujeres están con el tema de la igualdad
entonces ellos están de a poco, están fumando más, entonces esa relación dentro de algunos años probablemente sea muy equitativa. El carcinoma no a células pequeñas representa la forma histológica más frecuente de los cánceres pulmonares. Volvemos a insistir, constituye la primera causa de muerte por cáncer en la población masculina. En Francia, por ejemplo, la incidencia está estimada entre 40 y 70 por 100.000 habitantes. Eso estamos en Francia para el hombre. Y en Estados Unidos estamos hablando de alrededor de 200.000 nuevos casos por año. 200.000 nuevos casos por año. Estadísticamente, el cáncer de pulmón ocurre con más frecuencia entre los 40 y 70 años. Ese periodo en el cual aparece, ese periodo de tiempo en el cual aparece, tiene una explicación, ya que la asociación entre consumo de cigarrillo y aparición del cáncer tiene mucha relación. Normalmente los pacientes tienen un consumo crónico de cigarrillo, entonces toda la serie de cambios que ocurren a nivel del epitelio de los bronquios demora cierto tiempo, por eso que lo vamos a ver generalmente entre la quinta y la sexta década de vida, ¿sí? Es muy raro, solo 2% va a aparecer en pacientes menores de los 40 años. A pesar de todas las mejoras en materia de estudios diagnósticos y de tratamientos específicos en relación al cáncer de pulmón, el pronóstico sigue siendo sombrío. La tasa de supervivencia combinando todos los tipos de tratamientos y todos los estadios es de solo el 5%. Esta diapositiva es muy ejemplificadora de cómo es la evolución de la neoplasia a nivel del parénquima pulmonar. Una célula normal va a sufrir una transformación y bueno, eso va a producir duplicación de 2 células, va a pasar a 4 células, del 4 pasa a 8 y así va a ir duplicándose en forma casi geométrica. Y fíjense en el momento en el cual uno puede diagnosticar a través de una radiografía de tórax, ya lo vamos a encontrar con alrededor de 1 billón de células, ¿sí? Después de 30 ciclos de duplicaciones. Entonces es por ello que es muy importante tener en cuenta el uso de métodos de screening, de hacer radiografías por lo menos cada 6 meses en la población que consideramos target, que son los pacientes fumadores, para poder tratar de hacer el diagnóstico en las etapas más precoces posibles. Normalmente en el auditorio me gusta siempre hacer una pregunta y que cada persona presente levante la mano. Y mi pregunta es, ¿quién de ustedes fuma? Generalmente no suelen alzar muchos la mano. La gente tiene miedo de decir que fuma en público. Pero esta charla, aparte de tener un objetivo de transmitir conocimientos, también es
posible al lograr una transformación en el auditorio que escucha. Porque fíjense, hay una clara asociación entre el hábito de fumar y la aparición de cáncer de pulmón. Entonces, si nosotros hacemos una evaluación del cigarrillo, en este caso vamos a hacer una autopsia del principal factor que produce el cáncer de pulmón. Fíjense la cantidad en estas dos imágenes, la cantidad de sustancias que están involucradas en la combustión del cigarrillo, ¿sí? Algunas de ellas asociadas, sustancias ya relacionadas con la producción del cáncer. Entonces, si hoy al escuchar esta charla y alguien fuma y al terminar deja de fumar, yo me voy a sentir también muy contento. Fíjense algunos números, a ver si les convence. Si usted fuma, el solo hecho de fumar va a elevar el riesgo de que usted presente en algún momento un cáncer de pulmón 10 veces en comparación con alguien que no fuma. Si hoy, después de escuchar y leer lo que este capítulo significa, hoy deja de fumar y lo hace durante 10 años, recién ahí el riesgo de padecer un cáncer de pulmón se va a igualar a las personas que nunca fumó. Imagínense todo el tiempo que demora en igualarse. Y si usted tiene la fortuna de evitar un cáncer de pulmón y sigue con el hábito de fumar, el cigarrillo también puede producir cáncer en otras partes. Puede aparecerle cáncer en los labios, en la lengua, el suelo de la boca, la faringe, la laringe, el esófago y en otros lugares más. Entonces, ¿cuál es la recomendación más importante en el cual podemos decir que es un factor para evitar el cáncer de pulmón? No fumar. Así de sencillo. Varios elementos han sido implicados en la patogenia del cáncer de pulmón, tales como el consumo del tabaco, riesgos industriales, la contaminación atmosférica, factores genéticos e incluso cicatrices a nivel del parénquima pulmonar. Por supuesto, el más importante de ellos es el hábito de fumar, incluso si el hábito se abandonó desde hace varios años. Pero no es solamente el que está en riesgo de aquel que compra la cajetilla de cigarrillo, enciende y fuma, sino que también existe la figura del fumador pasivo. ¿Qué quiere decir eso? Es aquella persona que está en contacto directamente con la persona que fuma, porque al exhalar también esa persona que está fumando va a exhalar todas esas sustancias que vimos en las diapositivas anteriores y que pueden también potencialmente ser un factor de producción de una neoplasia pulmonar. Muchas veces queremos ser corteses con alguna persona que les dice en algún lugar público: ¿le molesta si enciende un cigarrillo? Y la respuesta lógica sería: sí, me molesta, porque es mi espacio y mi espacio debe ser libre de humo. Ustedes sabrán que existen reglamentaciones sanitarias actualmente que hacen respetar el espacio como espacio libre de humo. Actualmente el cáncer de pulmón se divide en dos grandes grupos. Por un lado, el cáncer de pulmón no células pequeñas, ahí está con las siglas CPNCP, y por otro lado el cáncer de pulmón a células pequeñas, con las iniciales CPCP. El cáncer de pulmón no a células pequeñas es el más frecuente. En ese grupo más o menos están
entre el 80 al 85% de los casos. En esta variedad incluye al carcinoma epidermoide, también llamado escamoso. Este carcinoma está relacionado al tabaquismo. Las lesiones que produce son generalmente lesiones a nivel de los bronquios fuentes o lobares y muchas veces tienen gran tamaño. El segundo grupo que está incluido ahí es el adenocarcinoma. El adenocarcinoma en sus múltiples variantes. Este no tiene relación con el tabaco, afecta en mayor proporción a las mujeres. Las lesiones pulmonares suelen ser periféricas, algunas de ellas no tan grandes, pero rápidamente dan metástasis. Y el tercero de importancia es el carcinoma de células grandes. En este grupo de carcinoma de pulmón no células pequeñas, fíjense que la proporción es generalmente la misma, ¿sí? Al principio de los años 70 y 80, la variante más frecuente era el carcinoma escamoso. Pero a lo largo del tiempo, esa relación ha ido cambiando y en las series actuales se precisa el adenocarcinoma como el tipo histológico más frecuente de cáncer de pulmón. En el otro subgrupo está el cáncer de pulmón a células pequeñas. También se lo conoce como cáncer microcítico o, por su nombre en inglés, cáncer Oat cell. Este tipo de cáncer está asociado al hábito de fumar. La frecuencia es alrededor en promedio del 20%. Lastimosamente es de muy rápido crecimiento. Su tiempo de duplicación es muy corto en comparación con el epidermoide y con el adenocarcinoma, por lo cual su pronóstico es muy desfavorable. El cáncer de pulmón afecta generalmente a personas con edades mayores a 55 años. De preferencia, el sexo masculino es el más afecto, pero en países como Estados Unidos la relación hombre-mujer se está acercando a la unidad. Normalmente el cáncer de pulmón no da mucha sintomatología. Durante estos estadios el 80% de los pacientes va a presentar síntomas generales e inespecíficos como astenia, anorexia y pérdida de peso. Para cuando el paciente acuda a la consulta se encuentra en estadios avanzados. Puede consultar por tos, por disnea, por disfonía, por hemoptisis o incluso por dolor a nivel del tórax. La tos, muchos pacientes señalan como el primer síntoma. Tos que ha aumentado en el último tiempo en frecuencia, incluso en intensidad. Como la mayoría son fumadores, tienen su bronquitis crónica, muchos de ellos menosprecian o interpretan erróneamente la tos, aunque ésta sea grave. La aparición de sangre en el esputo, que damos por llamar hemoptisis, puede ser a veces el primer síntoma. Síntoma que convence al paciente para que busque consulta médica. Las cantidades pequeñas de sangre son un signo muy importante, así como la hemoptisis en grandes cantidades. A veces esta hemoptisis puede ser una hemoptisis masiva por erosión tumoral de una arteria bronquial. Aproximadamente la mitad de los pacientes con cáncer de pulmón se quejan de dolor torácico cuando son atendidos por primera vez. A menudo se describe como una sensación de peso o gravitativa, y si hay dolor grave y constante, este va a ser un signo de mal pronóstico. ¿Por qué? Porque suele indicar invasión directa de los nervios y del hueso. Acuérdense que el pulmón en su interior no tiene nervios que nos ayuden a la sensibilidad. Entonces, cuando hay dolor, esto va a ser porque la pleura parietal está afecta, ¿sí? Entonces, quiere decir que ya creció bastante
el tumor. Hay veces que se puede presentar como un cuadro infeccioso, una infección de un lóbulo. Acuérdense que hemos dicho que el carcinoma epidermoide se ubica inicialmente en los bronquios fuentes y los bronquios lobares. Estos tumores van a alterar el sistema mucociliar de eliminación y van a predisponer al paciente a infecciones bacterianas. La neumonía que se produce distal al sitio de obstrucción puede ser una complicación común en el tumor broncogénico, y a veces puede ser la razón por la cual el paciente acude al consultorio. Uno debe sospechar que hay una lesión maligna subyacente cuando por ejemplo, la fiebre, la tos y la producción de esputo evoluciona muy lentamente a pesar de que el tratamiento antibiótico haya sido el correcto. O cuando reaparece un episodio de neumonía en la misma localización una vez interrumpida la administración de antibióticos. Es decir, dos neumonías en un mismo lóbulo. Ojo, hay que pensar que hay un tumor que obstruye que sea el causante de la reaparición. La disnea, el grado de dificultad respiratoria va a depender del tiempo de evolución y del compromiso del parénquima pulmonar. No hay que olvidar también el estado funcional respiratorio previo del paciente. Muchas veces con derrames pleurales importantes o pacientes con atelectasia masiva del pulmón tienen pequeña sintomatología. No hay que olvidar también que estos pacientes en la mayoría son fumadores y ya presentan cierto grado de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Si nosotros nos fijamos en lo que dice esta diapositiva, vamos a ver en la columna de la izquierda la característica clínica y en la columna de la derecha la base patológica que explica el porqué de la aparición, ¿sí? Hemos hablado ya de la neumonía, hablamos del derrame pleural cuando hay invasión pleural, hablamos de la ronquera, ¿sí? El paciente les va a hablar de esta forma, va a tener una dificultad para poder expresarse. Entonces, automáticamente debemos pensar que puede estar con una invasión del nervio laríngeo recurrente, o puede tener dificultad para deglutir cuando hay invasión esofágica. El diafragma puede estar elevado por invasión del frénico, puede haber dolor óseo nocturno con destrucción costal cuando hay invasión de la pared torácica. A veces el paciente puede tener un síndrome de vena cava superior cuando el tumor está obstruyendo el retorno venoso a través de la vena cava, entonces de la vena cava superior, el paciente va a manifestar un edema de la parte de la cara, el cuello y la parte superior del tórax, ¿sí? Las venas superficiales van a estar incurgitadas y va a haber un cambio de coloración. Todo eso indica que hay una compresión de la vena cava superior, probablemente por una masa tumoral que está ubicada en proximidad. A veces también el paciente puede tener un síndrome de Clauber-Bernard-Horner. El síndrome de Clauber-Bernard-Horner es cuando presenta tosis palpebral, enoftalmos y miosis, ¿sí? Esto ocurre cuando, por ejemplo, un tumor a nivel del ápice pulmonar está invadiendo la cadena simpática, específicamente el ganglio estrellado, ¿sí? Entonces puede aparecer el síndrome Clauber-Bernard-Horner. Y a veces también puede manifestarse con signos de pericarditis o de taponamiento cardíaco cuando hay afectación del pericardio. El examen físico va a depender mucho de cómo viene asociado este paciente. Muchas veces no vamos a encontrar nada
y el hallazgo va a ser meramente casual en una radiografía de tórax practicada por otra circunstancia. Por ejemplo, una cirugía programada de la vesícula o de la hernia que en el preoperatorio le solicitan al paciente y ahí salta la imagen del nódulo pulmonar. O si el paciente tuvo un episodio de traumatismo torácico, se le solicita la radiografía y bueno, ahí salta la lesión. Cuando existe derrame pleural, por ejemplo, vamos a tener abombamiento del emitor afecto y disminución de la expansión pulmonar. Si existe atelectasia, va a haber disminución de la expulsión pulmonar. La palpación, vamos a encontrar aumento de las vibraciones vocales cuando hay atelectasia, o por el contrario, una ausencia de estas vibraciones si hay derrame. La auscultación, va a haber disminución de los ruidos respiratorios o sibilancias cuando en una región localizada del pulmón, ¿sí? O puede haber ruidos sobreagregados, ¿sí? Los ruidos sobreagregados en caso de un proceso infeccioso parenquimatoso. En cuanto al examen regional, hay que ver la circulación colateral en el tórax, buscar edema en esclavina, un probable síndrome de la vena cava superior, y también es importante palpar las regiones supraclaviculares, ¿sí? En búsqueda de ganglios a dicho nivel, ¿sí? Si ustedes se fijan acá en esta diapositiva, las lesiones que aparecen tomemos por ejemplo el pulmón del lado derecho, pueden irse a otros lados, eso se llama metástasis. Entonces, ¿a dónde puede ir? Puede ir a los ganglios que están en el mediastino, puede ir al otro pulmón, pueden haber lesiones metastásicas al pulmón contralateral o al pulmón incluso del mismo lado. Pueden haber ganglios en el cuello, muy importante. Puede haber metástasis a nivel del hígado, metástasis a nivel del sistema nervioso central. También se debe buscar en los huesos, y algo muy específico y particular del cáncer de pulmón es buscar metástasis en las glándulas suprarrenales. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que por sintomatología o por un hallazgo casual tiene un nódulo en el pulmón, ¿sí? El diagnóstico clínico, por supuesto, teniendo en cuenta los signos y síntomas antes descritos, es muy importante, pero habíamos dicho que todo nódulo pulmonar es cáncer hasta demostrar lo contrario. Entonces, ¿cuál es la secuencia? Y empezamos con los estudios por imágenes. En ello lo más importante es la radiografía de tórax. No se olviden que en la radiografía de tórax normalmente la incidencia es en posición póstero-anterior. El paciente parado en posición póstero-anterior y se complementa en la posición lateral. ¿Por qué es importante la posición lateral? Porque la sombra cardíaca, ¿sí?, en una placa de tórax póstero-anterior puede jugarnos una mala pasada, y algunos tipos de tumores que se ubican sobre todo en los lóbulos inferiores, sobre todo el lado izquierdo, puede estar oculta por la sombra que deja la silueta cardíaca. Por eso es importante el par radiológico. En el momento que encontramos un nódulo en la radiografía, el siguiente paso, el siguiente estudio por imágenes que se realiza es una tomografía de tórax. Cuando nosotros solicitamos una tomografía de tórax, la mejor forma es realizando una tomografía de tórax con contraste endovenoso, ¿sí? Es muy importante porque con esa tomografía de tórax nosotros vamos a tener mucho más elementos, mucho más específicos. Ese nódulo vamos a poder determinar el tamaño, vamos a poder determinar los bordes,
heterogeneidad o no de las lesiones, si está calcificado o no, si tiene patrón de vidrio esmerilado, y con el contraste lo que nos va a ayudar es para poder a nivel del mediastino lograr la opacificación de las estructuras vasculares. ¿Sí? Acuérdense que en el mediastino hay muchas estructuras vasculares, estas se van a teñir con el contraste iodado y van a hacer más visibles los ganglios a nivel del mediastino. ¿Cómo se hace eso? Porque el ganglio no va a teñirse, no va a contrastarse. Entonces es muy importante una tomografía de tórax con contraste endovenoso. Entonces esta tomografía nos va a ayudar también para ver la extensión de la lesión y otras lesiones asociadas a nivel del tórax. Una vez que tenemos la tomografía y sabiendo que muchas de las lesiones se originan en la luz de los bronquios, recurrimos a estudios endoscópicos. La fibrobroncoscopía es un examen diagnóstico, ¿sí? Se puede realizar con anestesia local. Generalmente son endoscopios flexibles que permiten la visualización interna de la tráquea, de los bronquios fuentes y de los bronquios lobares. Más allá es un poco dificultoso por el propio tamaño del endoscopio, ¿sí? Pero ante una lesión que se encuentre dentro de la luz bronquial, el neumólogo, que generalmente es el que realiza este estudio, va a poder realizar una biopsia de esa lesión que nos va a permitir, con la ayuda del anatomopatólogo, la correcta tipificación de la variedad de células. No se olviden que para nosotros el cáncer de pulmón, desde el punto de vista diagnóstico y terapéutico, lo habíamos dividido en dos grupos: el cáncer de pulmón no células pequeñas y el cáncer de pulmón de células pequeñas. Entonces esto es lo que rápidamente nos va a ayudar a través de una fibrobroncoscopía. Pues bien, hemos encontrado una masa en el lóbulo, por ejemplo, superior derecho. La fibrobroncoscopía demuestra que hay una lesión dentro del bronquio y la toma de biopsia nos habla de que probablemente se trate de un cáncer de pulmón, no células pequeñas, y el subtipo nos habla de un adenocarcinoma. Pues bien, en esa situación lo que debemos hacer ahora es hacer el estudio de extensión. Tenemos que estadificar a ese paciente, ¿sí? Si se acuerdan, habíamos dicho los lugares de posibles metástasis, entonces tenemos que ir buscando. La tomografía de tórax con contraste endovenoso nos va a permitir ver lesiones, la lesión primaria y eventuales lesiones, ya sea en el parénquima del mismo lado o en el lado contralateral. También nos va a ayudar a ver los ganglios a nivel del mediastino. Ok, pero tenemos que ir buscando otros lugares más. Hay que buscar a nivel del hígado, ¿sí? Y a nivel de las suprarrenales. Eso se complementa con una tomografía de abdomen con contraste endovenoso, ¿sí? Cuando el paciente tiene síntomas neurológicos, es posible realizar una tomografía de tórax o bien una resonancia magnética nuclear para poder descartar lesiones a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Cuando sospechamos que puede haber lesiones óseas, podemos solicitarle una centellografía ósea buscando imágenes compatibles con secundarismo. Y lo más nuevo en este momento es lo que les muestro en la diapositiva, es el PET scan.
El PET scan es un estudio que se usa mucho en oncología actualmente. Combina la tomografía con la tomografía estándar con la tomografía por emisión de positrones. El paciente se le prepara, se le coloca un contraste a través de una vía periférica. Ese contraste tiene un producto normalmente marcado, fluorado, tiene un poco de glucosa, es radioactivo. Una vez que se le inyecta al paciente eso, el producto se distribuye a lo largo de todo el cuerpo, ingresa a la máquina y el primer detalle que nos muestra es lo que ustedes ven en la secuencia marcada como A. Entonces, ¿qué vemos ahí? Vemos que en el lado derecho hay una zona de fijación muy importante. Esa imagen que ustedes ven ahí es la imagen que muestra el PET. ¿Sí? La tomografía por emisión de positrones nos muestra lo que se ve en la serie, en la diapositiva, en la serie A. Entonces, no nos ayuda mucho porque no sabemos exactamente dónde está y cómo puede estar. Entonces, se le mezcla con la secuencia que está marcada en B, que es el scan, que es la tomografía. Entonces, nos van a dar las imágenes que nosotros vemos en la secuencia C. Van a ver la imagen del PET mezclada con la del scan, por eso se llama PET scan. El principio básico de este estudio es que las células que tienen alto metabolismo van a necesitar, por supuesto, mayor cantidad de glucosa. Como esta glucosa es radioactiva, está marcada, nosotros la vamos a ver con mayor intensidad, ¿sí? Ojo, no solamente los tejidos tumorales o neoplásicos tienen hipermetabolismo, también las lesiones inflamatorias o infecciosas pueden tener una captación aumentada. Por otro lado, si las lesiones miden menos de 10 milímetros, pueden, a pesar de ser neoplásicas, pueden no captar debido a su tamaño reducido. Esto es el PET scan. Tiene mucha aplicación hoy en día, ya que con un solo estudio podemos tener una visión completa del paciente de probables focos metastásicos, a excepción del cerebro. Una vez que tenemos el diagnóstico de cáncer de pulmón, la siguiente etapa es estadificarlo, ¿sí? Para poder hacer la estadificación, tenemos la clasificación TNM, conocida por muchos de ustedes, en este caso relacionada netamente a la neoplasia pulmonar, en donde el T significa básicamente el tamaño del tumor primario. Dependiendo del tamaño tiene diferente gradación. El N, que no es más que buscar los ganglios regionales, en ese sentido es muy importante porque generalmente en el N1 estamos hablando de ganglios que son positivos, pero que están a nivel de la región periliar. En cambio, los N2, estamos diciendo que los ganglios que están tomados son los ganglios a nivel del mediastino, pero del mismo lado. En cambio, el N3, ¿se acuerdan que habíamos dicho hay que buscar los ganglios que están en la región supraclavicular? ¿Sí? Esos ganglios, en caso de ser positivos, ya lo encasillamos como ganglios N3. Y por último, la M, que significa metástasis, ¿sí? Este TNM que le acabo de mostrar es el TNM, la séptima edición. Es una clasificación clínica con la cual nosotros empezamos
a ubicar al paciente en un lugar y por supuesto poder realizar un esquema, un protocolo de tratamiento. En el caso que el paciente vaya a una cirugía, en el postoperatorio, ya con la ayuda de los resultados anatomopatológicos, estos pacientes son reclasificados usando el TNM, siguiendo los mismos criterios, solamente que se le coloca en el frente una P minúscula, con lo cual uno da a entender que ese TNM ya es en base a la patología. Por supuesto, una vez que hayamos hecho un correcto TNIM, podemos clasificar al paciente por estadios. Una vez clasificados por estadios, hay que recordar que los estadios precoces 1 y 2, ¿sí?, son de mejor pronóstico. En cambio, los estadios más avanzados como el 3A, 3B y por supuesto el 4, en el cual ya vemos metástasis a distancia, tienen menor índice de supervivencia. Una vez hecho el diagnóstico de cáncer de pulmón y una vez hecho la correcta clasificación TNM y encasillado a ese paciente en un estadio, nos ponemos ante el interrogante de qué tratamiento sería factible este paciente. Cuando hablamos de tratamiento, estamos hablando de la eventualidad de un acto quirúrgico. Entonces, surge dos términos que hay que tenerlos en cuenta. Uno es el término de operabilidad, ¿sí?, y el otro el término de resecabilidad. Un paciente puede ser operable, ¿sí?, cuando su condición fisiológica previa o sus patologías están compensadas como para que él pueda soportar un acto anestésico con anestesia general. Pero el término de resecabilidad va muy de la mano con el tamaño, con la extensión topográfica, por la ubicación, porque el paciente poder soportar un acto quirúrgico con anestesia general, puede ser operable, pero el tumor de grandes dimensiones y que por su ubicación topográfica, por ejemplo, invade la arteria pulmonar, puede no ser resecable, ¿sí? En cuanto al estado fisiológico del paciente, hay que acordarse que nosotros vamos a tratar patologías que se encuentran dentro del parénquima pulmonar. Y para ello es muy importante saber la evaluación funcional respiratoria previa. En cuanto a los estudios que solemos precisar, vamos a ir de lo más simple a lo más complejo. Lo más simple es una gastometría arterial. Esta nos va a permitir saber cómo está la hematosis. El segundo estudio es la espirometría. La espirometría es un test en el cual el paciente debe soplar en un aparato llamado espirómetro, y eso va a permitir a través del software tener una curva, ¿sí? Lastimosamente hay pacientes que no saben realizar ese procedimiento de soplar o no tienen la suficiente fuerza, entonces puede tener resultados que son falsamente disminuidos. Cuando ocurre esta situación, pasamos al tercer estudio, que es el DLCO, que es la capacidad de difusión de monóxido de carbono. Entonces, el paciente va a entrar en una cámara especial en la cual la concentración de gases es conocida. Entonces el paciente lo único que va a tener que hacer es respirar, y lo que sale va a ser medido a través de un software que va a darnos niveles muy cercanos a la realidad. La ventaja que no tiene que hacer ningún tipo de esfuerzo, el paciente solamente debe respirar, entonces
el sistema nos va a dar un aproximado de cómo está su función respiratoria. En esta diapositiva voy a mostrarle algunas imágenes para que ustedes se den cuenta de cómo puede presentarse algunos pacientes con cáncer de pulmón. En la diapositiva A, en la imagen A, ustedes van a ver una tomografía de tórax. Esa es una ventana pulmonar en la cual se observa en este caso en el lóbulo superior izquierdo una imagen de aproximadamente 3 centímetros de diámetro, de bordes espiculados, hiperdensa, muy característica de una neoplasia pulmonar. Este paciente se descubrió gracias a una radiografía de tórax que le había solicitado su clínico antes de una cirugía de próstata. ¿Sí? El resultado fue de la patología un adenocarcinoma. En la imagen B es también una tomografía, pero esta vez en ventana mediastinal. Se ha procedido a realizar el contraste endovenoso con contraste iodado. Podemos ver claramente el callado aórtico y vemos una masa de aproximadamente unos 4 a 5 centímetros que está directamente apoyada sobre el callado aórtico, ¿sí? Este paciente resultó tener una infiltración de la aorta, posteriormente confirmada con una resonancia magnética, y ya no requirió tratamiento quirúrgico, se fue en tratamiento paliativo. En la secuencia de imágenes C y D es el mismo caso. Es un paciente de aproximadamente unos 60 años de edad, un fumador muy importante que había consultado por trastornos en la voz y una disnea muy importante. La radiografía de tórax solicitada por el médico en la consulta inicial, van a ver ustedes que denota un mediastino ensanchado en la parte superior, por lo cual motivó a realizar una tomografía. Este paciente se hizo una tomografía, que es la que vemos en la imagen D. Vemos la ventana mediastinal en el cual la tráquea se encuentra bastante desviada y comprimida por esa masa tumoral que inicialmente empezó en el lóbulo superior izquierdo y que está desplazando estructuras del mediastino, produciendo lo que clínicamente se ve en el paciente como un síndrome de vena cava superior. La biopsia retornó un carcinoma escamoso y fue a tratamiento quimio y radioterápico. En esta serie de imágenes vamos a ver en la que está marcada como A, es una placa de tórax en posición postero anterior, donde rápidamente llama la atención una masa que está en el campo pulmonar inferior izquierdo, pero si no prestamos atención nos vamos a tragar la imagen que se encuentra en el lóbulo inferior derecho, ¿sí? Este es un paciente que ya en la placa de tórax se mostraba un segundo nódulo en el pulmón contralateral, ¿sí? Y la imagen D, que vamos a ver una tomografía simple. Esta es la ventana pulmonar, en la cual se visualiza una enorme masa que está en el lóbulo inferior izquierdo. En el tratamiento del cáncer de pulmón se pueden emplear 3 modalidades terapéuticas: la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia.
La cirugía es la principal opción potencialmente curativa para esta enfermedad, mientras que la radioterapia puede ser curativa en una minoría de pacientes y paliativa en la mayoría de ellos. La quimioterapia es otra opción válida, mejora la calidad de vida, ofrece beneficios, sobre todo cuando las masas son muy importantes. La quimioterapia puede hacerse antes de la cirugía como para poder reducir el tamaño tumoral. Eso se llama quimioterapia neoadyuvante, o bien después de la cirugía para tratamiento complementario. Se llama quimioterapia adyuvante. Cuando detallamos la cirugía, estamos hablando de extirpar la zona donde está el tumor, ¿sí? Entonces, tenemos que manejar los tipos de intervención quirúrgica que se realizan en el pulmón. Entonces, esta diapositiva nos va a ayudar a entender un poco mejor. Esta es una diapositiva que es de la Fundación Mayo, en la cual es fácilmente de explicar las situaciones. Se puede realizar una resección tipo Wedge, que es una resección en cuña, donde se saca solamente una parte del pulmón donde está englobado el tumor, ¿sí? También se la conoce como segmentectomía atípica. La otra opción es la resección de un segmento, ¿sí? Un segmento anatómico en el cual está ese nódulo, ¿sí? En el ejemplo que vemos, está sacando uno de los segmentos del lóbulo superior. En este caso, el lóbulo superior tiene tres segmentos: el anterior, el apical y el posterior. Entonces está sacando el apical. Dependiendo de qué lóbulo sea, tienen diferentes números de segmentos, pero es una segmentectomía típica. El otro tipo de cirugía que se puede realizar es la resección completa de un lóbulo pulmonar, ¿sí? En ese caso, el nombre técnico que recibe es el de lobectomía, ¿sí? En el ejemplo que vemos en la figura, se está realizando una lobectomía superior derecha. Cuando, por el contrario, hay que sacar todo el pulmón, recibe el nombre de neumonectomía, ¿sí? Se extirpa el pulmón afecto en su totalidad, ya sea porque hay compromiso de varios lóbulos por infiltración del tumor o afectación de bronquio fuente o de la arteria pulmonar, ¿sí? Entonces se llama neumonectomía. En este caso, siguiendo nuestra diapositiva, el ejemplo es el de una neumonectomía del lado derecho. A cualquiera de los procedimientos anteriores se agrega una linfadenectomía mediastínica, comúnmente conocida también como vaciamiento ganglionar mediastinal. ¿En qué consiste? En la extirpación de los ganglios linfáticos que se encuentran situados en el mediastino. Cada estación ganglionar es remitida a anatomía patológica por separado. Con los especímenes quirúrgicos extraídos, el patólogo va a poder realizar las tinciones necesarias, incluidas las tinciones de inmunohistoquímica, para poder determinar el estadio patológico del cáncer. ¿Se acuerdan? El PTNM, de manera que el oncólogo pueda posteriormente realizar el tratamiento adecuado, ¿sí? Desde el punto de vista quirúrgico, el tratamiento gold estándar para el cáncer del pulmón implica la lobectomía pulmonar más el vaciamiento ganglionar mediastinal, ¿sí? En cuanto a los otros tratamientos, que incluyen la radioterapia y la quimioterapia, ¿sí?
son muchas veces complementarios y que ayudan a que el paciente pueda mejorar su sobrevida libre de enfermedad. Hemos hablado que la lobectomía es el gol estándar para el tratamiento del cáncer de pulmón. Este es un caso se dio por un colega de Argentina, el doctor David Smith, un paciente de una mujer de 58 años que con alta carga tabáquica se había encontrado un nódulo en el lóbulo superior derecho del pulmón, altamente sugestivo de una neoplasia. El PET scan que se había hecho había confirmado una fijación del producto fluorado a ese nivel. Entonces, bueno, se procedió a la realización de una cirugía. Este procedimiento, la lobectomía, puede realizarse por abordaje convencional a través de una toracotomía o, como el caso del video que les estoy mostrando, a través de una toracoscopía, ¿sí? La toracoscopía, para poder realizarla es necesario colocar al paciente en decúbito lateral. Se hace una incisión de aproximadamente 4 centímetros, se coloca un separador de Alexis que va a permitir la correcta separación del espacio intercostal. Lo importante es realizar la lobectomía. Son 3 estructuras que uno tiene que poder diferenciar y liberar. Uno es la arteria del lóbulo, que puede haber una o varias, la vena que va a ese lóbulo y el bronquio, ¿sí? Son las 3 estructuras que uno debe proceder a realizar, ¿sí? La cirugía puede realizarse utilizando instrumentales muy parecidos a los que se utilizan en cirugía convencional. Algunas de ellas pueden ser realizadas con instrumentos que tienen una doble articulación. Fíjense que se utilizan también suturas mecánicas para vía endoscópica, con lo cual se puede hacer la sección de la arteria, de la vena, también del parénquima pulmonar, ¿sí? Estas estructuras pueden ser suturadas y seccionadas en un mismo tiempo con bastante seguridad, gracias a estos productos que nos entrega la industria farmacéutica, ¿sí? No se olviden que el gol estándar es la realización de una lobectomía pulmonar seguida de un vaciamiento ganglionar mediastinal. Una vez que se reseca eso, se extrae y por supuesto se envía a anatomía patológica. La incisión generalmente es pequeña y se termina el procedimiento con colocación de 2 tubos de drenaje, ¿sí? Cuando tenemos pacientes que están en estadios clínicos precoces, como el 1 y el 2, y el paciente es operable, ¿sí? No hay mucha discusión. Hay que insistir en realizar la cirugía con resección completa y después evaluar el resultado anatomopatológico para ver la necesidad de realizar una quimioterapia adyuvante o solamente control del paciente. Cuando el paciente, por el contrario, es inoperable por causas independientes a su cáncer, entonces directamente va a una radioterapia asociada a quimioterapia. Cuando tenemos pacientes en estadios clínicos 3A, la conducta terapéutica varía un poco, ¿verdad? Hay escuelas
que dicen cuando el paciente es operable y el tumor es resecable. Hay algunos que optan por la cirugía de entrada asociado después a quimioterapia, o prefieren hacerle quimioterapia de entrada y posteriormente la cirugía. Lo que sí es bien determinado es que cuando el paciente puede ir a una cirugía, pero el tumor no es resecable, en esa situación el paciente va a una quimioterapia, que habíamos dicho que se llama quimioterapia neoadyuvante. Cuando funciona esa quimioterapia neoadyuvante y el tumor se vuelve resecable, va a cirugía y luego de eso se complementa con radioterapia. Si en cambio la quimioterapia no ayudó a que el paciente ese tumor pueda ser extirpado en totalidad, ya directamente se opta por la quimio y la radioterapia consolidada, ¿sí? Volvemos al extremo de la diapositiva. Cuando el paciente es inoperable, va directamente a quimio más radioterapia. Cuando estamos en estadios avanzados, como el estadio 3B, la terapéutica quirúrgica se desaconseja y queda en el espectro del tratamiento con quimioterapia y radioterapia, ¿sí? La quimioterapia es la utilización de fármacos por vía intravenosa, la mayoría de las veces. También se puede dar por vía oral en algunos casos. Tiene el objetivo de destruir las células tumorales con el fin de lograr reducir la enfermedad, y eso a través de fármacos llamados antineoplásicos o quimioterápicos, ¿sí? La radioterapia, en cambio, utiliza radiaciones ionizantes de alta energía que son capaces de eliminar las células cancerosas y detener su crecimiento y su división en la zona donde esta es aplicada. Muchas veces el uso de la quimio y la radioterapia en forma simultánea hacen que se potencien y los efectos sean mejores. Pero no se olviden, el mejor tratamiento para el cáncer de pulmón es, siempre que se pueda, la cirugía. La cirugía, hay que sacar esa parte, limpiar los ganglios del mediastino y ver después el resultado anatomopatológico para hacer tratamiento complementario, ya sea con quimio, ya sea con radioterapia o ya sea una mezcla de ambos. En algunas situaciones, cuando la neoplasia ya está en estadios avanzados, como por ejemplo en este caso que tenemos derrame pleural, el líquido denota ya una afectación de la pleura, estamos en estadio 4, vamos a ver una inmensa cantidad de nódulos que se encuentran no solamente sobre la superficie de la pleura parietal, sino que también sobre la pleura visceral. Este es un paciente con un adenocarcinoma de origen pulmonar ya en estadio 4. Cuando tenemos estos pacientes, evidentemente ya no tiene objeto una cirugía de resección pulmonar, sino que solamente se procede a la confirmación histológica a través de una biopsia pulmonar. Si todavía no lo tiene, seguida de pleurodesis. Todos estos tratamientos que hemos estado hablando son aplicables al grupo de cáncer de pulmón no células pequeñas, es decir, al epidermoide o al adenocarcinoma o al carcinoma de células grandes. Podemos optar entre las opciones de cirugía, quimioterapia y o radioterapia. Cuando hablamos del tratamiento del cáncer de pulmón de células pequeñas, lastimosamente las opciones se reducen únicamente a quimioterapia y radioterapia. Esto es debido a que en el momento en el cual uno generalmente hace el diagnóstico de cáncer de pulmón a células pequeñas, la etapa evolutiva del
de la neoplasia está muy avanzada, ya en estadio metastásico. Recuerdan, como les había comentado, las células, el OATCEL es un cáncer que tiene un tiempo de duplicación muy corto, extremadamente corto en relación a a las células del cáncer epidermoide y del adenocarcinoma. Entonces, la opción de cirugía queda completamente excluida, realizándose sola y exclusivamente la quimioterapia y la radioterapia. Lastimosamente, la supervivencia de estos pacientes es muy mala, y no van más allá de los 2 años. Espero que les haya gustado este capítulo. No se olviden de profundizar en los conceptos con la bibliografía sugerida. Dejen de fumar y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias al doctor Carlos Arce por la excelente disertación del día de hoy. También queremos agradecer a cada uno de ustedes por estar compartiendo con nosotros en esta tarde. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, nos dejen el like y les recordamos que cada semana estaremos compartiendo contenido nuevo, así que no se olviden de suscribirse al canal y activar las notificaciones con la campanita para poder mantenerse al tanto. Síganos además en nuestras redes sociales de SOCEN Uninorte, en donde estarán encontrando el mejor contenido referente a medicina. Queremos agradecer una vez más al doctor Carlos Arce por la predisposición y colaboración para esta videoconferencia, y una vez más gracias a todos los presentes. Nos despedimos de ustedes hasta una siguiente edición por este canal de YouTube de SOCEN Uninorte.